Bien, pues como ya le hemos anunciado antes, tanto en el avance como en el informativo, pues hoy tenemos aquí con nosotros a Antonio Enamorado, alcalde de Lora del Río, debido a que ayer tuvimos la visita también de Javier Fernández, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla. Y bueno, hoy Antonio pues está aquí para comentar la visita de ayer. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. También tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Liñán. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Antonio Enamorado, alcalde de Lora del Río. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues Antonio, cuéntanos cómo transcurrió ayer la visita del presidente de la Diputación de Sevilla. Bueno, pues la verdad que el presidente vino a Lora a raíz de una solicitud de entrevista que le solicité para que pudiéramos vernos lo más pronto posible y poder hablar perfectamente de la situación del agua de Lora del Río. Actualizarle que la situación estaba controlada y evidentemente ver las posibilidades de colaboración por parte de la entidad supracomarcal, tal como ya se comprometió con el pueblo de Lora este mismo año, en el que se comprometió que colaboraría con el pueblo. Y bueno, la verdad que me sorprendió que tuviéramos una reunión muy corta, casi tan corta como la propia entrevista que dedicó en este medio, pero evidentemente, bueno, hay que agradecer que estuvo aquí en Lora del Río. Y lo que sí me llamó muchísimo la atención, desde luego, es que parece que vino a Lora del Río, no a decirle a los loreños en qué iba la Diputación a colaborar y en qué iba a arreglarle sus problemas, sino vino precisamente a afear al Ayuntamiento de Lora del Río una serie de cuestiones que para nada entiendo que corresponda con la lealtad institucional que se merecen guardar todas las instituciones. Antonio, bueno, exactamente, de las palabras del presidente de Diputación ayer, ahí no en los estudios de Onda Cero, ¿qué fue exactamente lo que no te ha gustado, lo que te ha molestado? Bueno, yo no he podido escuchar la entrevista con Onda Cero. He visto lo que sí se ha publicado en los medios de comunicación y lo que viene a publicar a través de Europa Press y a través del propio portal de Diputación de Sevilla es sin duda Se escucha fatal, se escucha mucho ruido. Sí, a ver si se puede bajar un poquito de la revesita de la derecha, Eva, si puede bajar un poquito. Desciende un poquito de volumen. ¿Vale? Ahí, venga, vale, estupendo. Bien, entonces estábamos... Es que se escucha mucho. Se escucha mucho ruido, sí. Bueno, no sé si podemos si me puedo quitar los cascos, quizás. Sí, pues quítatelo. Ahora, yo te voy trasladando las preguntas que te vaya haciendo Fernando. Muy bien, ahora mucho mejor. Vale. La verdad que desgraciadamente entra mucho ruido. Decía que no he podido escuchar la entrevista en Onda Cero, sí he visto lo que se ha publicado por parte de la Diputación de Sevilla en los medios de comunicación y evidentemente me llama mucho la atención las cosas que ha expresado con respecto a la visita de Lora del Río. Entre otras cosas porque donde dice Diego, es decir, la Diputación de Sevilla en su momento nos prometió ayuda que nunca llegó a tener el pueblo de Lora del Río y desde luego pues lo que sí nos molesta es que venga a afearle a Lora del Río que las inversiones que ha hecho la Diputación de Sevilla en este pueblo no la haya destinado al ciclo integral del agua, lo que muestra desde luego un gran desconocimiento de que evidentemente no sabía que en Lora del Río hasta el año 2022 hasta Acualia, por lo cual no correspondía al ayuntamiento ni a la entidad provincial el realizar ese tipo de inversiones, y en el año 2023 precisamente que la Diputación dio un dinero para realizar inversiones, gobernaba el PSOE en Lora del Río y precisamente fueron ellos los que decidieron no invertir ni un solo euro en agua, pero que llama muchísimo la atención que venga a dar lecciones aquí a Lora del Río a decir donde tenemos que gastar un dinero que nos corresponde a todos los loreños por el reparto que se hace en Diputación de Sevilla. No es que lo regale la Diputación, es un dinero que nos corresponde a los pueblos y que tenemos que invertirlo en pueblos donde tengamos que invertirlo.
Y me refiero al plan Sevilla 107, ¿no? Que se está diciendo, oiga, es que el ayuntamiento tiene que invertir el Sevilla 107 en agua. Pues sí, claro, invertiremos en agua porque es una de nuestras prioridades, pero también es una prioridad la seguridad vial, la accesibilidad, todas son las prioridades que tienen todos los municipios. Es que vino a reñir para que no les riñan, porque no habló en ningún momento sobre los 3 millones de euros que tiene que darle el Ayuntamiento de Lora del Río y que se lo quitó. Es decir, en la propia entrevista que se hizo el día 7 de enero del 2024, el presidente decía que a Lora del Río se le iba a ayudar con 3 millones de euros. Y después más adelante esos 3 millones de euros nunca llegaron a aparecer. 3 millones de euros para el problema del agua. Para Lora del Río. Eso está publicado en Europa Press, en esa entrevista que se hizo el día 7 de enero, en la que dijo una serie de cosas que contradice lo que dijo en el día de ayer. Ayer no habló de los 3 millones de euros porque no le interesaba, porque es que resulta que los 3 millones de euros se los quitó a Lora del Río precisamente el día 12 de junio de este año. Los 3 millones que le dio a Lora del Río se los quitó el 12 de junio de este año y no ha vuelto a hablar de esos 3 millones de euros. Y como no quieren, evidentemente, que le hablemos de los 3 millones de euros, pues evidentemente él ha venido a decirle al pueblo de Lora del Río que han invertido 5 millones de euros en el pueblo en los últimos años, en los últimos 10 años. ¿Que dónde está ese dinero? Mire usted, ese dinero se ha invertido en Lora del Río, no se ha perdido en ningún lado, ¿eh? Pero es que la propia Diputación también se le olvida de explicar que de esos dineros que dicen que ha invertido en Lora del Río, pues no todo va para inversiones. Es la propia Diputación la que decidió, por ejemplo, que 1,7 millones iba para empleo y apoyo empresarial, no para agua. Es la propia Diputación la que decidió que 239.000 euros iban para los poblados de colonización, no para agua. Fue la propia Diputación la que dijo que 310.000 euros iban para vías singulares y no para agua. Fue la propia Diputación la que dijo que 162.000 euros iba para la prevención de la exclusión social y no para agua. Fue la Diputación la que dijo que 105.000 euros iban para ayudas de emergencia a las familias más necesitadas y no para agua. Y así le puedo contar la cantidad de dinero de los 5 millones que él ha dicho que la Diputación ha dado. Ese dinero, ¿a dónde ha ido destinado? Que no se podía utilizar para agua. Y lo decía la propia Diputación, que es la que te dice dónde te da el dinero y cómo te lo da. Y lo que sí es verdad es que en el plan Actúa, que precisamente yo no estaba gobernando, se le olvidó ese detalle, en el plan Actúa, cuando gobernaba el Partido Socialista en Lora, es donde hay una inversión de 971.000 euros para gastar en Lora, de los cuales solo 507.000 son para inversiones, el resto para otros programas, como ya he dicho. Pues de esos 507.000, el Partido Socialista en su momento decide que se tiene que invertir para la remodelación del Parque Central, que ahora tocarán hacer las obras, que está bien, como todos lo sabemos, el Parque Central, no hace falta levantarlo y volverlo a urbanizar, como va a pasar con objeto de poder utilizar ese dinero que los socialistas pidieron para levantar un parque y no para agua. Y pidieron también para unas barredoras eléctricas que no funcionan, que son las barredoras eléctricas donde se invirtieron 96.000 euros, y pidieron para una piscina en el Pirato, que la gente del Pirato no quiere una piscina, y ahora nos toca construir una piscina porque si no devolvemos el dinero. A eso se le olvidó decirle el señor presidente que precisamente fueron los socialistas los que decidieron con esos 500.000 euros, evidentemente, de no invertir ni un duro en agua. Nosotros sí que hemos decidido invertir dinero en agua, claro que lo hemos hecho. Pero lo hace para que no se hable en este pueblo de que la Diputación de Sevilla le dio 3 millones de euros de una subvención al pueblo de Lora del Río y se la quitó. Y precisamente se la quitó a Lora del Río y no al resto de municipios que voy a nombrar: Casariche, Villaverde del Río, Castillo de la Guarda, Las Navas de la Concepción y Montellano, a los que también le ha dado un montón de dinero, y no ha ido a esos ayuntamientos a decirle a sus alcaldes que el dinero de la Diputación se lo gasten en agua. No, le ha dicho: ustedes se gastan el dinero que os doy donde quieran, que yo el dinero de agua lo voy a respetar. Al único que no lo ha respetado los 3 millones de euros ha sido a Lora del Río, lo que viene a hacer, desde luego, pues una falta de respeto a todos los loreños y loreñas. Fernando, Sí. Dime la pregunta, yo se la traslado a él porque no tiene ahora mismo los auriculares puestos.
Sí, entiendo, una vez ya, pues en este caso aclarado el asunto o en respuesta al presidente de Diputación, preguntarle exactamente, en qué se está trabajando para poder paliar los problemas del agua que tenemos en Lora del Río y ¿dónde puede estar la solución de todo esto? Bien, te está escuchando. Sí, ahora. sí, estoy escuchando. Bien. Bueno, los problemas de Lora del Río hay que decir que están atajados, es decir, hemos atajado el problema principal de Lora del Río, que era la calidad del agua en el pantano. Desde el momento en que Confederación nos pone esa toma flotante, el agua empieza a entrar con una calidad normalizada de depuradora, por lo cual hay que decir que se ha dado solución al origen del problema. Todo lo que vengamos a decir ahora en cuanto a inversiones en el ciclo integral del agua es simplemente mejoras que tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir. Pero evidentemente el problema está atajado y lo hemos hecho nosotros, ojo, que lo ha hecho el Ayuntamiento de Lora del Río, que el problema lo ha tenido que buscar el Ayuntamiento de Lora del Río, porque Diputación, en esta última crisis en la que hemos estado de potabilidad, no ha sido por soltar ni un solo euro para que le demos agua potable a los loreños, ni un solo euro, a pesar de que Diputación es la competente en esta materia. Y de esto también se ha querido librar, es decir, los socialistas de aquí del pueblo, y mi mismo presidente ha dicho, no, es que es tu responsabilidad. Claro, yo soy el alcalde, soy el responsable y voy a defender a los loreños a muerte. Por eso estoy aquí. Y no me gusta tener crispación con ninguna administración, pero no me gusta que tampoco nos tomen por tontos. Yo tengo que defender a los loreños. Yo me llevo con Javier perfectamente. Yo tengo una muy buena relación porque él es alcalde de La Rinconada, es una persona a la que yo admiro y a la que le tengo mucho aprecio, pero evidentemente yo tengo que defender los intereses de los loreños. Y es que está muy claro que es que el artículo 26 de la ley de base te dice que, oiga, que es que la Diputación tiene la responsabilidad de coordinar la prestación de los servicios del abastecimiento de agua potable para los municipios de menos de 20.000. Y te dice claramente que de conformidad el Ministerio tiene que decidir si lo hace la Diputación de forma directa o lo hace a través de un consorcio. Y nosotros, a pesar de que esto es una responsabilidad de la Diputación para los pueblos menores de 20.000, nosotros no hemos tenido ningún problema en afrontar el problema y atajarlo, que es lo que hemos hecho, sin ayuda absolutamente de nadie por ahora. Ni de uno ni de otro, de ninguna administración. Lo hemos hecho desde el propio municipio, utilizando los recursos municipales, utilizando el talento de nuestra gente. Y estamos orgullosos de haber encontrado hasta el día de hoy con la solución que nos ha permitido salir de esta segunda crisis. Estamos trabajando en poner las acciones correctivas para que no vuelva a pasar. Y estoy convencido que en esta legislatura dejaremos el asunto de agua súper arreglado para las generaciones venideras, para que estos problemas que no hemos encontrado no se vuelvan a repetir en Lora del Río. Entonces, Antonio, ¿podemos ya decir que se ha atajado ya el problema del agua en Lora? Por supuesto. A la hora de montar la toma flotante, hemos pasado de tener una concentración de 0,85 partes por millón a 0,15 partes por millón. Es decir, ¿esto qué significa? Esto significa que el agua del pantano vuelve a entrar en condiciones para que la depuradora pueda hacer su función, que es depurar el agua y hacerla potable. Así que, en ese sentido, podemos estar satisfechos todos los loreños de que nosotros mismos, sin la ayuda que hemos pedido pero que no nos han ofrecido por parte de Diputación, hemos sido capaces de salir de esta crisis del agua y de solventar el problema para Lora del Río. Fernando, Antonio, ¿te puedes poner un momentito? Vale. Sí, Fernando. Sí, Antonio, bueno, en este caso, como tú bien dices, es desagradable, ¿no? Esta crispación, ¿no?, entre administraciones públicas, ¿no? Ahora quizás lo más importante, ¿no?, es que haya entendimiento, porque creo que es lo que nos va a conducir a Lora del Río por un buen camino, en este caso en el tema del agua, sobre todo de cara a las posibles infraestructuras futuras que haya que hacer, y sobre todo para paliar definitivamente ya el problema del agua, que no tengamos otros episodios de este tema en el futuro, sobre todo el hecho de que bueno, llegar entre cordial con las administraciones, Diputación, Junta de Andalucía, ¿no?, y que ayuden al pueblo de Lora del Río, ¿no?, sobre todo en materia económica, a fomentar sobre todo las cuestiones. Ayer hablaba el presidente de que la depuradora tenía que tener también una importante inversión, ¿no?, y también hablaba él de que ahí iba a estar también la Diputación, ¿no? Es decir, la cuestión es que, bueno, más allá de toda la crispación tan desagradable que se está produciendo, ¿no?, que las administraciones se pongan en marcha
marcha, ¿no? Y bueno, y ayuden al pueblo de Lora del Río en materia económica, ¿no? Sí, hombre, de hecho hay una cosa muy importante, que es que lo que tenemos que no solo ayudarnos entre administraciones, y para eso yo tiendo la mano a la Diputación, a la Junta y a todas las administraciones, como lo he venido haciendo hasta ahora. Es decir, yo me llevo bien con todas las administraciones, con independencia del color político, porque todas las personas que me conocen saben precisamente que yo no soy una persona sectaria, sino todo lo contrario. Pero lo que sí tenemos que intentar es de llegar a ese acuerdo en el que evidentemente todos estemos de acuerdo en algo, porque el agua no entiende de colores políticos, el agua es transparente, el agua es un bien común, el agua es una cuestión de Estado. Y hay que recordar a Diputación que a principios de año, en enero, parece que estábamos mucho más conforme todos con respecto a cómo teníamos que proceder. El propio presidente de Diputación, el día 7 de enero, daba una entrevista a Europa Press donde precisamente decía que la Diputación, el consorcio y el Ayuntamiento estábamos trabajando en los pormenores para la integración lógica del municipio loreño. Son palabras textuales de lo que decía el presidente, haciendo referencia a la integración en el consorcio de agua, que es a donde tenemos que ir. Más adelante, en la misma entrevista, espetaba que, y leo textualmente, la garantía de un servicio de calidad los 365 días del año. Se muestra convencido de que los vecinos tienen muy claro y son muy conscientes que son prestaciones que deben contar con un reflejo en la factura. Esto lo decía el presidente de Diputación, con mucha lógica. Entrar en el consorcio, que el agua, para que podamos garantizar que el agua sale limpia, clara y transparente los 365 días del año, necesita inversiones en la red de alta, en la potabilización y también en la red de baja, y que esas inversiones tienen que ir reflejadas en la factura conforme a la integración de Lora del Río en el consorcio. Ese es el principal consenso que llegó al Ayuntamiento de Lora del Río con Diputación en enero del año 2024. Es decir, nosotros teníamos una visión de ver el agua como gestión municipal a través de una sociedad de economía mixta, una cuestión que es muy innovadora y que nos permitiría igualmente tener la posibilidad de tener el control municipal sobre el ciclo integral del agua, pero evidentemente con la gestión de una empresa privada en el día a día para las averías, para todas las cuestiones. Y sin embargo, pues reculamos para llegar a ese consenso entre todos. Nosotros dimos ese pasito para atrás para alinearnos con ese concepto que decía la Diputación de Sevilla, y en enero pues estábamos alineados hasta el punto en el que el propio presidente de la Diputación decía que la potabilización y todo el ciclo integral del agua requería de un proyecto económico que precisamente iban a ser ellos, de Diputación. Ayer me decían los medios que nos solicitaba que lideráramos nosotros el proyecto económico financiero de todo esto. Precisamente ellos en enero quedaron con nosotros que lo iban a liderar ellos. Iban a liderar el proyecto económico financiero y la posterior licitación, y también apuntillaba, y eso es textual también, decía, todo condicionado, como es preceptivo, a la inclusión del municipio en uno de los sistemas de agua de la provincia. Esto lo decía la Diputación el 7 de enero. Nosotros somos gente de palabra y cumplimos nuestra palabra. Nosotros decidimos de seguir con esas pautas que ellos habían marcado, de que ellos van a hacer el plan económico financiero, de nuestra obligación a formar parte del consorcio, de la tarifa del agua, adecuarla para que podamos entrar en el consorcio como con el resto de los municipios, y en ese sentido pues la verdad que estamos muy pendientes de que esto evidentemente se pueda convertir en una nueva alineación, que se deje de confrontar con el tema del agua, porque como digo, el agua es una cuestión transparente. Si quieren ayudarnos buenamente, que lo hagan. Si no quieren ayudarnos, pues que lo hagan. Nosotros, a mí no me da miedo como alcalde arreglar este tema con los recursos propios y con los medios nuestros, porque hasta ahora hemos demostrado que tenemos la solvencia técnica para solucionar este problema. Las dos veces que hemos tenido problemas de agua potable hemos sido nosotros en Lora del Río quienes hemos tenido que darle agua a la gente. Hemos tenido que gastar la primera vez
y la segunda casi 70.000, un poco más de 70.000 euros cada vez que hemos tenido que dar agua a todos los loreños. Y evidentemente nosotros lo que vamos a seguir haciendo es defender los intereses de todos los loreños. Las administraciones que quieran colaborar están invitadas a colaborar. Las que quieran participar de este proyecto aportando están invitadas a participar de este proyecto, a aportar bien técnicamente o económicamente, pero desde luego a mí como alcalde me toca velar por los intereses de todos los loreños. Así que en ese sentido yo estoy convencido de que pronto podremos ser capaces de volvernos todos a alinear como estábamos en enero, en el que el propio presidente ha espetado estas cuestiones que he leído textualmente de la propia nota de prensa de Europa. Antonio, la entrada en el consorcio es algo que ya prácticamente estás confirmando, ¿no? Sí, nosotros quedamos con Diputación en que entraríamos en el consorcio, porque yo os he hecho una mano a nivel económico si entráis en el consorcio. Nosotros dijimos, bueno, pues aceptamos ese barco porque evidentemente tú nos ayudas económicamente, nosotros entramos en el consorcio, que es lo que te dice la ley de bases que tenemos que hacer, y hasta ahí pues todo el mundo tan amigo. El Ayuntamiento de del Río ha solicitado en varias ocasiones al consorcio y estamos esperando que el consorcio evidentemente nos diga. También es verdad que nos vamos a permitir que estemos todo el día pidiendo al consorcio la entrada y esperando a que alguien nos responda, porque en algún momento también tiene que haber esa lealtad institucional por parte del consorcio. Pero bien, nosotros lo más importante es que cumplimos nuestra palabra con Diputación, nosotros nos comprometimos con ellos y esperemos que ellos cumplan también su palabra con el pueblo de Lora, que es darnos esos 3 millones de euros que nos dieron y que después nos quitaron. Antonio, perdona, yo creo que esa es la principal clave, ¿no? El pelear, el luchar porque vengan los mayores recursos posibles para que Lora del Río tenga ese bienestar en materia de agua y evidentemente no solo en materia de agua, sino en todos los servicios que se puedan dar, ¿no? Ahora mismo lo fundamental, entiendo muchas veces el juego político de la crispación y demás, pero la cuestión ahora mismo creo que, no sé si recuerdo que lo hablaba el compañero Antonio Oliveros un día, ¿no? Que el agua tiene que ser una cuestión de Estado y por parte de todos y todos tenemos que arrimar el hombro y remar en el mismo sentido, ¿no? Sí, de hecho, el primero que predica con el ejemplo es este alcalde. Yo llevé a pleno, siendo alcalde en mi última legislatura, el poder gestionar el agua de forma municipal a través de una sociedad de economía mixta. Y después de mucho tiempo de hacer este expediente, de mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de los técnicos municipales, a la hora de volver al gobierno, como he vuelto ahora, he decidido de dar ese brazo a torcer, cambiar de idea en pro de encontrar el consenso político con toda la fuerza. Tanto Izquierda Unida como el PSOE habían dicho que había que llevarlo a lo público, había que hacerlo a través del consorcio, y entendí que para evitar una confrontación política lo más inteligente era el llegar al consenso con algo tan fundamental como una cuestión de Estado como el agua. Así lo hice, di el brazo a torcer y entendí que el camino era el consorcio, y ahora pues me llama mucho la atención que se esté politizando esto precisamente por la entrada al consorcio. Vamos a ver qué ocurre en estos días, pero evidentemente la idea principal es la entrada en el consorcio. Es lo que nosotros apalabramos con el presidente de la Diputación, lo que el presidente también apalabró con nosotros, y esperemos que no cambien de idea a la hora de contraprestar a Lora del Río, evidentemente, por entrar en el consorcio como se merece nuestro pueblo. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que se vaya de la mano, porque es que, no, Antonio, no hay otra. Es que no hay otra. Entiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Soluciones hay, es decir, nosotros podemos seguir con el agua municipalizada. Sí, pero con ayuda siempre es más fácil, ¿no? Podemos hacerlo de forma independiente, pero evidentemente no optaríamos a todas las ayudas a las que puede optar un consorcio, porque las ayudas públicas se están distribuyendo principalmente a través de consorcios. Se entiende que se dan ayuda a través de consorcios porque es lo que ayuda al mayor número de habitantes que concentran ese consorcio, y en ese sentido pues estar en un consorcio, igual que estamos en la mancomunidad de la basura, nos ayuda a recibir una serie de ayudas estatales y europeas que no podríamos optar si estuviéramos nosotros como pueblos de menos de 20.000 habitantes. Entonces, en ese sentido,
pues nosotros queremos estar en el consorcio para aprovecharnos de esas ayudas públicas para que no salga del dinero del bolsillo de nuestros loreños, sino que sean dineros que vengan de Europa o dineros que vengan del Estado, como son los PERTE o los Next Generation, que son fondos que vienen directamente a distribuirse a través de los consorcios, porque es donde mayor concentración de personas existen en el ciclo integral del agua. En un consorcio, como por ejemplo el de Écija, en el que hay pues un montón de pueblos, está Osuna, Marinaneda, Araal, La Antejuela, La Luciana, La Campana, todos son municipios que están ahí metidos en el consorcio del ECIAR y están ahí metidos precisamente pues para buscar la protección de un sistema común y mancomunado, y sobre todo también para poderse aprovechar de los fondos europeos que llegan a través de consorcios y no directamente a pueblos como Loa del Río, que evidentemente somos los que menos en la provincia de Sevilla, los que gestionamos nosotros de forma directa el agua. Bueno, por mi parte nada más, Eva, no sé si tú quieres preguntar algo. No, nada, tenemos ya que ir terminando. Para cambiar un poquito de tema, el día 8 de septiembre, ¿todo preparado ya, Antonio? Pues sí, en las calles de Lora del Río se han engalanado para recibir a nuestra madre por las calles. Nuestra madre bendicirá a cada uno de los rincones por los que transcurra esa procesión, en hombros de nuestras mujeres y nuestros hombres por las calles en ese momento tan esperado, ese día de María Santísima de Setefilla. Así que muy contento de ver que ese día se avecina. Es un día muy importante para todos nosotros. Es un día donde recibimos con los brazos abiertos a toda la gente que es de Lora y que fuera, a todos los que no son de Lora pero que se sienten setefillanos, y a todos aquellos que algún día se fueron y hicieron raíces fuera y ahora vuelven a ver su pueblo y sus tradiciones. Así que ese es uno de los días más importantes, si no el que más, para un alcalde, el día 8 de septiembre. Pues muchas gracias, Antonio, por visitarnos. Antonio, muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Onda Cero el día de hoy. Muchísimas gracias. Un placer.